empezar el día de hoy. Les había dicho que íbamos a compartir sobre la fiesta de Pentecostés y efectivamente el tema va a ser ese. Pero el Señor me llevó a enfocarme en Éxodo, en la historia de lo que sucedió en el Monte Sinaí, y de eso es lo que conmemora la fiesta de Pentecostés. Y interesantemente, estaba viendo el tema en el cual quería enfocarme el día de hoy, y me di cuenta de un patrón que ha venido de los temas que hemos tenido en las últimas clases, y todo ha sido en torno a decisiones que tenemos que hacer. Comenzamos hace unas semanas con el tema de Elías, y la decisión era hasta cuándo claudicaréis y vacilaréis entre dos pensamientos: escoge servir a Jehová o escoge a tus ídolos, o sea, defínete. Después la siguiente semana hablamos de esta misma decisión, la van a tener que tomar las naciones en general, y van a decidir, ¿van a unirse a la agenda de Dios o van a unirse a la agenda del mundo? Van a tener que decidirse una por uno o por otro. Entonces ya era un patrón de dos decisiones, y la semana pasada también hablamos del verdadero Monte Sinaí, del tradicional Monte Sinaí que está en Egipto, que vimos que no hay pruebas que sea ahí, pero vimos en el otro lado, que es el Monte Sinaí en Arabia, que sí hay pruebas contundentes, pero está cercado, está protegido. Entonces, cómo el Señor ha sacado a luz eso. Y hablando de ese tema del Monte Sinaí, el verdadero y el falso, hablemoslo así, hablamos que nosotros también tenemos una decisión, que queremos descubrir la verdad, o nos vamos a quedar conformes con las tradiciones o con las leyendas, que suenan bonitas, pero no es verdad. Entonces, ahí también hablamos de decisiones, y lo menciono porque en esta ocasión también el Señor nos va a llevar a otra decisión, es una decisión que el pueblo de Dios tomó en el Monte Sinaí. También es una invitación a nosotros a tomar una decisión, y de eso les voy a compartir. El tema es la propuesta en el Monte Sinaí. Y antes de entrar al tema de cuando ya estamos enfrente del Monte Sinaí, quiero jalar el tema desde la Pascua, porque de ahí viene el momento en que los israelitas llegaron al Monte Sinaí. Está vinculado con la fiesta de Pentecostés, o semanas, como se llama en la Biblia, Shavuot en hebreo. Está conectada con la Pascua, y por el conteo también desde primicias. Entonces, ¿qué vinculación hay y qué decisiones? También me di cuenta, hay decisiones que se toman desde la Pascua. Y en el momento de la Pascua, remontémonos al tiempo de Israel en Egipto. Ellos tuvieron que tomar una decisión cuando llegó el día de la Pascua. Dijo, aparten el día 14, porque es un día especial, y ese es el día en que iba a marcar la última prueba y la salida. Es la última plaga, iba a marcar la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué decisión tenían que tomar? Tal vez no nos ponemos a pensar en eso, pero cada familia israelita tenía que tomar la decisión de si iba a sacrificar a un cordero o iba a poner la sangre en sus puertas. Bueno, ¿y qué tiene de interesante esa elección? Y tal vez no estamos familiarizados con eso. O sea, aparte del significado espiritual, veámoslo en contexto cultural de ese momento y de ese lugar. Resulta que para los egipcios era muy ofensivo que se sacrificaran a los corderos, y que la sangre se pusiera en las puertas. Era para ellos personalmente ofensivo. Entonces, en cuanto a sus dioses, porque era como matar a un dios egipcio. Entonces, imagínense lo que iban a hacer. Y los israelitas iban a decir, ¿vamos a quedar bien con Dios que nos está diciendo que hagamos esto? ¿O vamos a quedar bien con los egipcios? Porque qué pena que a ellos les cae mal que nosotros sacrifiquemos a una oveja que es símbolo de su Dios, y que pongamos, no solo la sacrifiquemos, sino que pongamos la sangre en la puerta de mi casa. Eso era una ofensa a los egipcios. Entonces, ¿con quién vamos a quedar bien?
por supuesto que habían pasado las primeras 9 plagas y a ellos, muchos ya están convencidos que Jehová es Dios y que Él es más poderoso que todos los dioses de Egipto. Entonces, no se cuenta de ninguna familia israelita, no sabemos porque no dicen ni sí ni no, pero yo imagino que ninguna familia israelita dejó de hacer eso. Y los egipcios, ¿qué están haciendo? Ahora, ¿qué pasó? En la noche pasó el ángel de Jehová, mató a todos los primogénitos y donde ya había la sangre, porque estaba la señal, aquí ya murió alguien, sustituto del primogénito, entonces pasó encima. Y sobre las que no había señal, las casas que no había señal, hubo muerte del primogénito. Esa fue la plaga que liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. De ahí salieron. Al día siguiente, o sea, en la noche ya comenzaron a moverse y salieron en la fiesta de panes sin levadura. En primicias llegaron al Mar Rojo, el Señor abrió el Mar Rojo y comenzó ahí el conteo de 50 días, o sea, 49 días, iban caminando por el desierto, pasaron muchas cosas. Y llegaron, llegaron al monte Sinaí, pero ¿en torno a qué está esta decisión de la Pascua entonces? Si nosotros lo comparamos, estamos hablando históricamente, pero si lo hablamos de nuestra salvación, de nuestro proceso espiritual, lo que representa este día de la Pascua, y eso es lo que cuando nos juntamos a celebrar la Pascua, recordamos eso, el Cordero de Dios murió por nuestros pecados. Y quien cree en ese Cordero y se pone su sangre simbólicamente en la puerta de su corazón, es salvo. Entonces, esta decisión está vinculada, está conectada con una decisión de salvación. Ahora vayamos a la otra fiesta, porque también en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de semanas, también está otra decisión que van a tener que tomar los israelitas, y de eso vamos a hablar. Solo se los voy a mencionar relacionado con qué está, pero lo van a entender al final, si no se lo imaginan ya. Pero esta decisión del monte de Sinaí no se trata de salvación, es otro el tema. La decisión va a ser sobre santificación, tanto para los israelitas en el monte Sinaí como para nosotros, lo que representa este momento. Si llegamos a la fiesta de Pentecostés que ya viene, eso es lo que vamos a recordar. El Señor nos está llamando a santificarnos. Ya fuimos salvos, pero ahora la decisión es, ¿vamos a santificarnos o no? ¿Vamos a apartarnos? Y de eso se va a tratar la clase, lo vamos a hablar con mucho detalle. Okay, entonces ya podemos ir a Éxodo 19, ahí está la historia de cuando ellos llegaron al monte Sinaí. Y Moisés tenía una buena relación con Dios, hablaba con Él todo el tiempo. Y cuando llegaron al monte Sinaí, al pie del monte Sinaí acamparon. Ahí estaba, se recuerdan, la roca del agua, de ahí había salido de Horeb, había salido el agua de esta roca especial que fue partida, la vimos la semana pasada la foto, pues ahí estaban bien, ¿verdad? Pero va a pasar algo, el Señor, era un punto culminante aquí en este camino del desierto, este momento de estar al pie del monte Sinaí, era importante, para Moisés era importante. ¿Por qué era importante? ¿Por qué era importante? Porque el Señor le dijo, cuando lo llamó en la zarza ardiente, cuando el Señor llamó a Moisés en la zarza ardiente, le dijo, la prueba de que yo te estoy llamando es que el pueblo al que vas a ir a rescatar a Egipto va a venir acá. Y efectivamente había llegado ahí. Ya estaban de vuelta a donde él había recibido ese mensaje de la zarza ardiente. Ya habían regresado. Entonces Moisés, me lo puedo imaginar, estaba feliz, imagínense, el cumplimiento del llamado y todo este paseo por el desierto, llegar a este monte, y él sabía que iba a haber algo especial. Y de esto vamos a hablar ahora, y veamos en el principio de Éxodo 19, dice, al tercer mes en los nombres de los meses hebreos está Nisan es el primero, Iyar es el segundo y Sivan es el tercero. Está comenzando el tercer mes. Entonces ya hay en el calendario
bíblico ya nos estamos ubicando. ¿Cuánto tiempo después fue de Nisán y de la salida de Egipto? Dice, era el principio del tercer mes y llegaron al monte Sinaí y se acamparon, y miren lo que sucedió aquí. Dice, Moisés subió a Dios, se subió al monte a hablar con el Señor, y Jehová lo llamó desde el monte. Me llama la atención cómo lo dice. La acción, si se fijan, es recíproca. Es Moisés se acerca a Dios, Dios llama a Moisés. ¿Okay? Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, y aquí vienen las palabras de Dios, así dirás a los hijos de Israel. Y lo que vamos a leer a continuación es una invitación que Dios hace a su pueblo. El Señor hace así como podríamos ustedes imaginarse, el rey de un país les mandó una invitación real, porque él quiere hacer algo especial con ustedes. Imagínense, les llega ese correo, no me imagino que no por el correo normal, o sea, un mensajero especial del rey llega a darles este mensaje, y este mensajero especial es Moisés. El Señor escogió a Moisés para llevarles la invitación que va a hacer. Ahora, ¿cuál es esta invitación? Y leámosla. La podremos resumir de esta forma. Dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Yo ya me llamó una frase, me llamó la atención, porque esa es básicamente la invitación. Seréis mi especial tesoro. Eso suena muy lindo, ¿ok? Pero ¿qué significa eso de mi especial tesoro? ¿Qué es lo que implica? Y en hebreo se usa, no es como un tesoro de los piratas, sino que es más relacionado con algo preciado, una posesión valiosa o tesoro de un rey. Está más vinculado cuando hablamos de segulá, que es la palabra en hebreo. Segulá es una posesión valiosa, especial, y digamos, el rey puede tener muchas joyas, muchas cosas, pero de repente, tal vez ustedes, mujeres sobre todo, ¿verdad?, tienen su joya que si solo me puedo quedar con esta es, ¿verdad? Es como algo que, y a veces no tiene ni siquiera que ver con el valor en sí, sino es más a veces el valor sentimental. Esto no, esta es mi favorita. O sea, así es lo que Dios está diciendo. O sea, tal vez ama a todas las naciones del mundo, pero quiero tener algo especial con ustedes, que sean un tesoro especial, una nación que va a ser algo especial y diferente a todas las demás, que es mi posesión, podría decir favorita, especial, valiosa. Okay, a eso nos estamos refiriendo. Entonces el rey puede tener muchas joyas, pero tal vez tiene la corona o algo que es de valor especial. Ese es el especial tesoro. Y es curioso porque esta palabra segula está relacionada con un verbo que es cerrar. Y es extraño, ¿verdad? Pero si lo definimos, tal vez no suena tan extraño. Es una propiedad que es exclusiva, es muy preciada y privada, cerrada al público. Entonces, ok, ahí ya estamos entendiendo en qué sentido es cerrada, es peculiar de mí, privada. Eso, qué lindo. Me recordó al leer esta palabra la expresión en Cantares, habla que el novio ahí llama a la novia al huerto y le dice en el huerto cerrado. ¿Por qué cerrado? Es porque ahí solo entra el novio y la novia. Es un lugar especial, privado. Y así es este tesoro. Es especial y es privado del rey. Okay. Suena maravilloso todo esto. O sea, y Dios quiere esto de mí, de verdad, de mí. Y los llevó al pueblo de Israel al desierto para hacerles esa propuesta. Y eso me llamó la atención pensando en esto, pensando de dónde venían, el llamado que lo hizo desde Egipto, en el camino, y llegar hasta el monte Sinaí. Esta invitación no se hizo en Egipto.
Ay, ustedes quieren ser mi especial tesoro, entonces los voy a llevar por el desierto. No, los voy a salvar, los voy a redimir y después les voy a decir, ¿quieren ser mi especial tesoro? Y es voluntario, es una invitación, uno dice, ¿acepto o no acepto? Eso lo tenemos que tener conciencia de esto. Otra referencia de esta palabra segula está en Deuteronomio 7 y dice, aquí nos va a ampliar un poquito este concepto de qué es segulá. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Esa traducción, pueblo especial, es segulá, es tesoro especial. ¿Okay? Entonces leámoslo como fuera. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un tesoro especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Y qué es esto de, pueblo santo y pueblo especial? Lo está equiparando, los está comparando. ¿Y qué quiere decir esto de santo? Santo, uno se le hace como, no sé, como alguien que no toca la tierra, que anda flotando por el espacio, pero aterricémoslo. O sea, santo quiere decir apartado, dedicado a. Entonces yo puedo ser como una persona común y corriente, pero estar dedicada a algo. Y eso, o sea, depende de qué esté dedicado, es cómo yo me voy a comportar. Esa es la clave. Yo soy dedicada a qué. O sea, y de verdad en la Biblia dice, este sacerdote pagano es santo. ¿Cómo? Pero no es pagano, sí, es dedicado a Baal, dedicado a Acera, pero nosotros no queremos ser dedicados a esas cosas, ¿verdad? La invitación es ser dedicados ¿a quién? A Jehová, al Dios del universo. Eso es lo que nos está invitando. La invitación al pueblo de Israel y a nosotros también, ahí vamos a ver. Entonces, eso es lo que quiere decir apartado, para, dedicado a. Y aquí voy a tomar un momentito para hablarles de algo que me ha llamado la atención hace muchos años, que es Israel tiene esta tendencia a quejarse de que son escogidos. Es interesante. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando estuve en Israel, estuve estudiando en la universidad hebreo y ahí conocí a un montón de gente, eran cristianos o eran judíos, y el caso que les voy a contar es de una chica judía. La acabo de conocer, nos hicimos amigas ahí. Y ella, hablando de, sí, es que tú eres judía, sí. Entonces le dije, yo no soy, pero, no sé, como que me gustaría ser, qué interesante. Y ella me dijo, no, ¿cómo así que no? Le dije. Entonces, y esto después lo oí mucho, y eso se repite mucho, este pensamiento. Dice, no, es que ¿sabes qué? Yo no quiero ser especial, yo quiero ser común y corriente como todos los demás. Y yo me quedé, wow, o sea, nosotros queremos ser como ustedes, y ustedes no quieren ser como ustedes, o sea, no entiendo. Pero después sí lo fui entendiendo, porque el ser diferente y apartado tiene un requisitos y también es rechazado por la gente. Por ser especiales pero tú, ¿qué tienes de especial? ¿Verdad? La gente lo rechaza por eso, por envidia, o sea, crea eso. Entonces, pero me pareció muy triste que dijera, yo no quiero ser especial, yo quiero ser común y corriente. Y cuando Israel en la historia, si ustedes lo analizan, ha querido ser común y corriente, ahí es donde se ha perdido. Porque Israel está llamado a ser especial, diferente. Y nos pasa tal vez a nosotros también, tal vez el hecho de recibir a Jesús y entrar en el proceso, en una vida cristiana, tal vez ya no significa nada ser cristiano el día de hoy, qué triste, pero supuestamente debería ser. O sea, cuando alguien dice, yo soy cristiano, seguidor de Cristo, es como me va a compartir como Cristo, ¿verdad? Pero ya no tanto se mira eso, porque eso es triste. Si nosotros somos de Cristo, debemos ser como Cristo,
apartados para Él, diferentes. Y lo que sucede es que la gente quiere quedar bien con todos. ¿Y saben qué pasa? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya lo saben, ¿verdad? Uno puede quedar bien con todos. Ustedes saben que no. O sea, no, es una mentira. No podemos quedar bien con todos. Entonces tenemos que escoger con quién vamos a quedar bien. Y adivinen con quién conviene quedar bien. Con el Dios del universo, ¿ok? ¿Verdad? Y más si nosotros lo escogimos a Él. Él nos invitó a nosotros y lo escogimos a Él. Entonces tenemos que ir escogiendo y saber que vamos a ser diferentes. Vamos a ser diferentes. No podemos quedar bien con todos. ¿Con quién vamos a quedar bien? Y esta es la invitación. ¿Con quién vamos a quedar bien? O sea, ¿a quién vamos a escoger? Y tenemos que ser apartados. ¿Apartados para qué? ¿Para la gente? ¿Para quedar bien con la gente? ¿O para quedar bien con Dios? ¿A quién vamos a escoger? Ven, todo en la vida, ahorita me estoy dando cuenta, de verdad, es decisiones. Ok, queremos ser esta ségula, este tesoro especial, queremos ser, eso, la invitación está hecha, vamos a escoger eso. Sí quiero, ok, entonces leamos otra vez la invitación, porque en la invitación el tesoro especial está a la mitad, pero hay una condición al principio. ¿Quieren ser ustedes? Entonces, esta es la condición. ¿Cuál es la condición? Y está al principio, en Éxodo 19:5 dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces seréis especial tesoro. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? O sea, diereis oído a mi voz, o sea, lo vamos a escuchar y después vamos a guardar su pacto. ¿Cuál es su pacto? Todavía no lo sabemos en la historia, va a venir después. ¿Pero qué quiere decir esto de si diereis oído? Se los voy a traducir de otra forma y vamos a perdonar a los traductores, de verdad que los vamos a perdonar porque suena extraño esto, porque en hebreo sale 2 veces la palabra Shema. Shema lo dice en presente y lo dice en futuro. Entonces, traducido diría, oye, oirás. Un traductor se encuentra con oye, oirás y se queda así, ¿cómo traduzco esto? Entonces, mejor lo tradujeron si dieres oído. Okay, pero realmente lo que está diciendo acá es 2 veces la palabra Shema, Shema. O sea, en presente y en futuro lo dice. Shema, Shema, 2 veces. Es énfasis. Oye, oye. Oye, oirás. ¿Y qué es lo que tengo que oír? ¿Verdad? Pero miren la palabra esta, Shema, porque cuando nosotros escuchamos la palabra oirás en español, nosotros pensamos solo como lo que hace este sentido, la oreja, el oído. Ese es el proceso de una sensación, ¿verdad? Es una escuchar, ¿okay? Pero es más que eso. Cuando la palabra habla de Shema, no es solo escuchar, sino que es oír más obedecer. Si ustedes ven Shema y solo es oír, y ahí se quedó, eso es no Shema, ¿okay? No están cumpliendo con eso, porque siempre Shema va a ser oír y obedecer, va unido, ese es el mensaje. Entonces es oír y hacer, ese es Shema, eso implica. Me recordaba esto a lo que dice Santiago, dice, porque tu fe sin obras es muerta. O sea, y no solo seáis oidores, sino hacedores. Eso es el concepto de Shema. No seáis solo oidores, sino hacedores de la palabra. Eso implica Shema, que es la primera condición. ¿Y cuál es la otra? Guardaréis mi pacto. Guardaréis mi pacto. Guardar es una palabra, suena un poquito similar. Guardar en hebreo es shamar. ¿Y de qué otra forma se puede traducir? Es cumplir, preservar, es hacer y preservar, mantener.
Eso es guardar. Sí, eso sí se entiende bastante bien en español, pero hay algo interesante de esta palabra en hebreo que literalmente da una imagen de poner cerco de protección. O sea, cuando alguien está cuidando algo, alguien quiere cuidar una ciudad, le pone el muro alrededor, entonces está guardada, protegida, preservada. Ese es el concepto, ¿verdad?, de proteger. Entonces, cuando estamos oyendo guardarán mi pacto, está el pacto que Dios, vamos a leerlo un ratito, cuál va a ser ese pacto, pero nos está diciendo guarden el pacto. ¿Okay? Aquí quiero detenerme, hacer un pequeño paréntesis porque quiero aclarar algo. En la tradición judía, lo que han hecho los judíos es que está el pacto, vamos a ver en qué consiste el pacto, pero han puesto un cerco alrededor, pero la interpretación de ellos es, vamos a poner más leyes alrededor para guardarnos de la ley, o sea, es decir, ni siquiera queremos fallarle a la ley, entonces vamos a poner un cerco de leyes extras alrededor, normas que han sido creadas por los hombres para proteger esa ley. Pero eso ha sido un error. Primero porque la palabra dice, no añadiréis ni una palabra a esto, como que si la Biblia no fuera suficiente, ya, o sea, ahí está, el pacto es suficiente, ¿por qué le vamos a añadir? Eso ha sido un grave error. ¿Y por qué les digo? Y eso, o sea, aquí estoy hablando de la tradición judía, pero les voy a decir, los cristianos tenemos hecho nuestra parte, ¿verdad? Pues piensen ustedes en un montón de, no sé, sectas, se me viene ahorita, pero como diferentes denominaciones para no llamarles secta. O sea, ponen leyes extras hechas por los hombres que suenan tal vez bonitas, pero al final, ¿saben qué provoca? Alejarnos de la ley, alejarnos de Dios. Eso es lo que hace esos cercos hechos por el hombre. Ahí no estamos guardando, sino que nos estamos apartando de Dios y de su palabra. Hay que tener cuidado con eso lo quería mencionar porque eso es muy delicado. Al final, piensen, ustedes escojan ahorita la religión que quieran, ¿verdad? Tal vez en el rango de los cristianos, ¿sí? Piensen en alguna norma que está fuera de la Biblia y la gente se enfoca en eso y no llega siquiera a leer la palabra porque se entretienen con cosas y normas que son propias de otras iglesias, de otras religiones. O sea, se forma la religión y la religión viene de un hombre, de hombres, no de Dios. Entonces, es curioso porque ustedes pensarían, es que yo soy muy religiosa, yo sigo muy fielmente mi religión, entonces yo estoy muy conectada con Dios. No, ni le hablo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, yo sigo mis rituales. Qué curioso, una persona religiosa puede ser la más alejada de Dios porque está engañada creyendo que está cerca de Dios, pero está alejada de Dios. ¿No les parece curioso eso? Y ese es el engaño, o sea, dije, lo quiero mencionar porque eso es muy delicado. Si nosotros estamos en nuestro objetivo, es acercarnos a Dios, si ustedes escogen la religión, ese es el gusto de cada quien. Pero si lo que ustedes quieren es tener un pacto con Dios, es acercarse a Dios, tengan cuidado de la religión, porque al final termina alejándonos, al final muchas religiones, o sea, se centran en estudiar sus libros especiales. No quiero mencionar nombres porque yo creo que casi que todas aplican ahí, en lugar de la Biblia. Y los mismos judíos, hablando, o sea, de verdad, todos, la religión, hablamos la semana pasada de Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Tuvo que ir a revisar qué es lo que yo creo, porque él se dio cuenta que muchas cosas estaban apartadas de la palabra misma. Entonces tuvo que ir a revisar todo. Pero digamos, los judíos se enfocan mucho en estudiar el Talmud y todos los comentarios acerca de la Torá, pero la Torá, no voy a decir que nadie, muchos lo estudian, pero todos es como, lo leen rápidamente en la sinagoga, pero ¿y qué dice el rabino? ¿Y qué dice Dios? ¿Verdad? Digámoslo, que leamos la palabra. ¿Ves que me cuesta? Yo sé que cuesta, pero pidámosle al Espíritu de Dios y al Señor mismo que nos explique,
¿Por qué tenemos esta costumbre de ir a buscar al hombre? Porque es muy fácil, pero ¿saben qué? Se desvían. Entonces, ¿queremos realmente estar con Dios o no? Esto es lo delicado, y somos cada uno de nosotros responsables si vamos a seguir una religión o si vamos a seguir a Dios. No nos engañemos. Entonces, esto de poner cerco, yo lo vi al contrario. O sea, ¿qué es esto de guardar el pacto? Primero es ponerlo en práctica, ¿verdad? Lo más evidente. Pero lo vi así como el Señor me mostró algo diferente. Y esto va a explicar mucho. Cuando nosotros guardamos su pacto, es cuando nosotros hacemos lo que Él nos dice, el pacto nos va a guardar a nosotros. Entonces viene la vida, cuando nosotros ponemos en práctica la Biblia, pero ya el pacto en sí, vamos a leer que una de las cosas es, no tendrás otros dioses. Cuando nosotros cuidamos en nuestras vidas de cumplir esa parte del pacto, no tendrás otros dioses, eso nos va a traer vida, pero viene porque el pacto nos va a guardar a nosotros. Entonces va a venir bendición, lo que dice múltiples veces en Deuteronomio, dice, si tú oyes mi voz y guardas mis mandamientos, vendrán estas bendiciones. Entonces viene esta protección de Dios que a veces uno dice, la gente va, ¿qué hace? Yo quiero guardar mi casa, entonces voy a poner una mezusa como que si fuera un amuleto de la buena suerte. No, ese no es el propósito. El propósito de ver la mezusa es, yo tengo que guardar los mandamientos. Es un recordatorio. Ana, vas a salir de la casa, cuando salgas, me tengo que recordar que yo soy una persona que hizo un pacto con Dios y que tengo que guardar sus mandamientos. Y al guardar sus mandamientos y ser obediente, esa obediencia me va a guardar a mí. ¿Ven la diferencia? Yo guardo, cumplo, y el cumplimiento de la ley me va a proteger porque va a venir bendición. Entonces, yo guardo la ley, o yo guardo el pacto, y el pacto me guarda a mí. Por eso puse esta imagen de un árbol cercado, ¿verdad? Porque tiene vida, o sea, lo estamos poniendo en práctica y está protegido, nos va a proteger. No es un amuleto el que me va a proteger, es mi obediencia la que me va a proteger. Porque Dios lo dijo, te va a ir bien si haces todo como Dios manda. ¿Ok? ¿Vamos? Ok. Entonces, ¿cuál es la condición de ser este especial tesoro? Leímos, oirás mi voz y guardarás mi pacto. Y hay algo bello en toda esta invitación. Es muy lindo cómo lo comparan. Los judíos hablan de que esta invitación en el monte Sinaí es similar como una propuesta matrimonial. ¡Qué lindo! O sea, es más que simplemente, es una relación, no es una invitación como seamos amiguitos, ¿verdad? No, sino tengamos una relación íntima y personal. De eso se trata. Tengamos esta relación de más intimidad y suena tal vez extraño que nos vamos a casar con el Dios del universo, pero en otra forma tal vez no nos suena tan extraño, porque en la Biblia está el tema, las bodas del Cordero, está esta imagen de boda de punta a punta, esta imagen de esta conexión entre Dios y el hombre cercana. Entonces, este monte Sinaí es la invitación que se les hizo a Israel de ¿quieres ser mi especial tesoro, mi pareja especial? Casi, ¿verdad? Quiero tener esta relación cercana contigo. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? ¡Qué privilegio! Para entender lo que va a pasar en el monte Sinaí, les tengo que hablar acerca de la boda tradicional hebrea bíblica. Tiene dos partes. Aquí en el monte Sinaí va a ser una parte y la otra queda pendiente, ¿verdad? Para la segunda venida del Señor. Entonces veamos aquí cuáles son esas dos partes y en qué consisten. La primera parte de la boda bíblica es el compromiso. Y esto es otro nivel de lo que nosotros conocemos como, se comprometieron porque mis papás fueron a hablar, o los papás del novio fueron a la casa de los papás de la novia y se hablaron y quedaron, ¿verdad? Las familias. Eso
si tenemos la suerte que eso pase, porque el día de hoy, ¿qué les importa, verdad? Ok, pero esa es como la tradición, pero no es simplemente estamos comprometidos, sino que el compromiso acá bíblico es que ya se casaron. O sea, ese es, pero no se ha consumado el matrimonio, ese es lo único que falta, ¿verdad? Y las bodas y la casa, y ahí vamos a ver qué cosas faltan, pero okay, el compromiso es tan serio que cuando firman el compromiso ya se considera como que estaban casados. Y un ejemplo bíblico de esto es María y José. Ellos ya estaban comprometidos, ellos ya se consideran como una pareja, pero todavía no estaban viviendo juntos, todavía no habían consumado el matrimonio, por eso fue... pudo haber sido un escándalo, y cómo así que María ya está embarazada, ¿verdad? Okay, eso fue el drama de María y José, ¿verdad? Que tuvieron que enfrentar, y después, no, fue el Espíritu Santo, y bueno, vino toda esta explicación. Pero ellos dos estaban comprometidos. Entonces, la primera parte de la boda bíblica o hebrea es el compromiso. Y como parte del compromiso viene el novio y dice, yo te ofrezco esto, y la novia se tiene que comprometer a otras cosas. Entonces lo escriben las condiciones del compromiso, de lo que el novio espera a la novia espera al novio, y se escribe. Escrito está, ¿verdad? Entonces, cuando está escrito todas esas condiciones, la leen. Es como tal vez como una boda civil, lo podríamos más o menos equiparar. Ya legalmente están las condiciones, lo que se espera de la novia, lo que se espera del novio. ¿Y cómo se llama este documento? Este documento en hebreo es ketubá, y ketubá literalmente significa escrito, o sea que es el pacto escrito. Ok, entonces la novia, viendo las condiciones, dice, yo te prometo esto, y ella va a decir, acepto o no acepto, porque el novio llega a proponer, ¿verdad? Las condiciones, ¿aceptas o no aceptas? Y la novia dice, sí acepto. Entonces firman los dos y ya se consideran legalmente casados. Sí, como la civil tal vez podríamos decir. La segunda parte de la boda viene casi un año después en tiempos bíblicos. Y es la boda, la fiesta. Y en parte de la fiesta, las bodas bíblicas, como la gente tenía que viajar tanto, duran hasta 7 días, una semana entera de fiesta, comidas y comidas y comidas y fiesta, y bueno, era muy alegre. Y también venía la parte de la consumación del matrimonio, y entonces ya todos dan testimonio, estamos felices, y bueno, eran 7 días de fiesta. Y parte de ¿qué tenía que esperar entre el compromiso y la boda? ¿Cuál es esa transición? Cuando se comprometía, el novio tenía que ir a preparar su casa. Y el padre del novio iba a decir, ¿está bien? ¿Ya está lista o no? Porque él tenía prisa, ya quiero. Entonces, le faltan las puertas, pero ya podemos casarnos. No, tienes que ponerle las puertas. Bueno, en fin, tiene que estar todo listo. Y ya cuando está todo listo, ya puedes ir a traer a la novia. Y es algo simbólico también, como con las últimas fiestas, va conectado, porque es el rapto de la novia. El novio va a traer a la novia a su casa. La novia que tiene, ¿cuál es el encargo a la novia? Interesante, lo vamos a hablar en esta ocasión también. Tiene que escoger su vestido y tenerlo limpio y listo para la boda, que es simbólico, ¿verdad? Entonces, el novio va a preparar morada, como dijo Jesús, voy a preparar morada para vosotros, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a la novia? Limpien sus vidas, ¿verdad? Limpien sus vestidos, ¿verdad? Porque voy a venir por ustedes. Y esa es parte, de verdad, toda la Biblia está llena de figuras de esto de boda y compromiso, pero lo que vamos a ver, que es lo que nos vamos a concentrar el día de hoy, es en este compromiso matrimonial que va a ser en el monte Sinaí. Entonces, la figura de las dos partes de la boda, la primera parte se cumplió en el monte Sinaí, y también nosotros pues vamos a tener en todas las siguientes generaciones esta oportunidad de hacerlo, pero es lo que celebramos en el monte Sinaí. Ok, entonces regresemos a la historia, ya entendiendo estas dos partes de la propuesta de la boda bíblica, y cómo el monte Sinaí va a aplicar a esta parte del compromiso, la primera parte de la boda. Entonces, la invitación que hizo el Señor
al pueblo de Israel, llamando a Moisés, le dijo, mira, tengo un encargo, vas a ser mi mensajero especial para mandarles un mensaje al pueblo de Israel, invitándolos. ¿Quieren ser mi especial tesoro? Sí, ¿y cuál es la condición? Si oyeres mi voz y guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro. Y también habla de reino de sacerdotes, gente santa. Okay. Esta es la invitación. Quiero que llegues tú y se lo digas al pueblo. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Aceptaron o no aceptaron? Porque esta parte del compromiso es voluntaria. Ok, voluntaria quiere decir, yo voy a aceptar, básicamente pensémoslo así. Tal vez muchos van a ser los invitados a una boda, pero solo hay una novia, ¿verdad? O sea, ¿quieres ser la novia? ¿Quieres estar cerca del novio? Tienes que decir que sí, pero tienes que entrar a un compromiso, a un estilo de vida. No puedes andar como, ay, hoy contigo, mañana con aquel. No, o sea, exclusividad, ¿verdad? Exclusividad. Entonces, esta es la invitación. Cualquiera puede aplicar a eso. El Señor está lanzando la invitación. ¿Quieres ser? Y uno puede decir que sí o que no. Pero después yo no puedo ser invitado y después, pero ahorita quiero ser novia. Ok, sí, pero no aceptaste la invitación ni las condiciones. No puede ser. O sea, ¿queremos ser la novia o no queremos ser la novia? ¿Queremos llegar a ese nivel de cercanía con Dios o no? Cada quien va a decidir. Cada quien va a decidir. Okay. Entonces, ¿qué dijo el pueblo? Y es muy lindo, es interesante. Esta respuesta la dijeron en unanimidad, unánime el pueblo de Israel, como una voz dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. O sea, ellos se aceptaron, oiremos y haremos, aceptamos la invitación. Todos queremos ser especial tesoro. Y este es interesante, solo un pequeño paréntesis, cositas para que no se nos pasen por alto. Esto vamos a ver que está vinculado con la fiesta de Shavuot, de semanas. Y estamos viendo que el pueblo de Israel aceptó unánimemente. Y cuando viene el Espíritu Santo, en Hechos 2, dice, y estaban unánimes los discípulos en unanimidad cuando recibieron al Espíritu Santo. Hay algo de esta unión y unanimidad que es importante. Okay. Entonces, la invitación, ¿quién lo recibió? ¿Dónde estaban? En el monte Sinaí. ¿Quiénes estaban ahí al pie del monte Sinaí? El pueblo de Israel. Ok, la invitación fue al pueblo de Israel que acababa de ser redimido, se le invita. ¿Quieren ser mi especial tesoro? Esta era la generación que acababa de salir hace 50 días de Egipto. Ok, ¿qué dijeron? Sí, aceptamos, pero esa generación murió en el desierto. Entonces vuelve otra vez Moisés a leer este pacto, este compromiso con la siguiente generación, 40 años después, porque la generación del desierto murió. Ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios fue malo que no los llevó. No, por falta de fe, porque no creyeron. Conquisten. Ay, no queremos conquistar. Bueno, no conquisten. Ay, ahorita queremos ser. O sea, de verdad. O sea, era lo opuesto a la obediencia. Ok, no creyeron en Dios. No creyeron en Dios. Se quedaron en el desierto y murieron. Y solo cuando ya murió la generación del desierto, vino la nueva generación y se le dio otra vez esta oportunidad. Quieren ser mi especial tesoro. Y miren lo que les leyó Moisés a la nueva generación. Dice, guardaréis las palabras de este pacto y las pondréis por obra. Guardaréis las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en la presencia de Jehová, vuestro Dios. ¿Y quiénes son todos estos? Ancianos, varones, niños, mujeres, incluyendo también a los extranjeros que están entre ustedes. A todos es hecha esta invitación. ¿Y cuál es la invitación? Guarden el pacto de Dios. Aceptan, van a oír y van a hacer. Van a oír y van a guardar. Pero miren lo que sigue diciendo, es interesante. Esto está dirigido a la nueva generación, pero miren lo que dice
¿A quién está dirigido esta invitación? Dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Y dice, vosotros los que están aquí enfrente, o sea, los que están aquí, esta generación, no solo a ustedes, sino, miren lo que dice, sino con los que no están aquí hoy, con nosotros. Los que no están aquí hoy con nosotros. Aquí en estas palabras hay un mensaje escondido. Dice, van a venir otras generaciones, van a venir hasta otros pueblos, a quienes va a ser hecha esta propuesta. Y eso somos nosotros, aquí estamos. Yo, sí, ¿tú quieres la invitación? Porque la invitación se va a abrir a todas las naciones de la tierra. La bendición comienza por Israel y después se abre a todas las naciones de la tierra. Esa era la promesa que Dios le hizo desde Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y comienza con un pueblo y se expande después a todos los pueblos. Entonces, no solo a las generaciones que estaban ahí en ese momento, sino a las que vienen después. Esto es una promesa hermosa. Y con los que no están aquí hoy, ay, sí, yo no estaba ahí, pero yo quiero estar. Ok, invitada, tienes que oír y guardar. ¿Estás dispuesta? Ok, la decisión. Entonces, en teoría, o sea, aquí es interesante porque lo que acabamos de leer es la invitación y la respuesta inicial, pero hasta el momento Dios no les había dicho las condiciones, no habían leído el pacto, sino que es básicamente como que está este niño, está interesado en esta niña, ¿verdad? Y todavía no hemos leído el documento, pero en teoría, ¿están dispuestos a sentarse a discutir? Entonces, dicen, sí, juntémonos a las familias, el novio o sea, sería el futuro novio y la familia, los padres, y la novia y los padres. O sea, vamos a juntarnos en cierto lugar, en cierta fecha, y vamos a leer el documento. En teoría estamos dispuestos, pero tenemos que leer la letra pequeñita, ¿verdad? Ok, vamos a ver si nos conviene o no, pero leamos, ¿verdad? Entonces, en este momento, en la propuesta, en la invitación, se hizo la invitación y en teoría ellos dijeron, sí lo queremos hacer, pero faltaba que se confirmara la respuesta. ¿Cuándo se va a confirmar? Después de haber oído la ley. ¿Estamos? Ok, entonces, aquí vamos a seguir el proceso de qué pasó cuando ellos dijeron, estamos dispuestos a juntarnos. El Señor hizo, les dijo, cómo se va a presentar y qué tienen que hacer los israelitas para prepararse para ese día. Y miren, solo quiero que notemos algo acá interesante. Dice, aquí yo vengo a ti en una nube espesa. El Señor, la presencia del Señor va a bajar en ese lugar. ¿Eso cuándo se ha visto? Y delante de todo un pueblo. ¿Cuándo se ha visto? Yo creo que no se ha vuelto a ver. Lo más cerca es el Espíritu Santo en el aposento alto, en un grupo de discípulos, pero ni siquiera tuvo el poder de lo que pasó ahí en el monte Sinaí, ese encuentro entre el cielo y la tierra. O sea, se abrió la ventana del cielo y Dios con su presencia bajó sobre un monte, pero tenía que venir protegido por una nube, porque si no iba a matar a todas las personas, o sea, porque dijo, nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, por eso es que Dios describe cómo Él protege. No es como para esconderse tanto como para proteger al pueblo. Si el pueblo lo ve, por eso le dijeron, no hay límites, no pasen de los límites. Pero queremos este contacto, pero tienen que tener cuidado. Y la nube espesa va a proteger la presencia de Dios, más bien dicho, al pueblo de la presencia de Dios, porque los puede quemar. Y vamos a ver la reacción que van a tener hasta la próxima clase. Vamos a hablar de eso, pero quería que notáramos eso de la nube espesa y dice, pero ¿por qué el Señor lo va a hacer así? ¿Por qué el Señor quería ese contacto físico de Dios? O sea, nosotros tenemos como que lo sentimos aquí espiritualmente o hasta físicamente podemos temblar, pero la presencia de Dios, ustedes han tenido manifestaciones espirituales lindas,
está corta a lo que de verdad es estar en la presencia de Dios. Entonces hay algo que podemos anhelar de esa presencia de Dios, pero es tremenda, es tremenda. Pero ¿por qué lo hizo Dios? Dice, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y te crean para siempre, porque ellos solo habían oído que Moisés habló con Dios, tal vez está en el desierto, y le dijo, y te dijo, y en fin, ¿qué? O sea, y será de verdad que se hablan. ¿No les daría a ustedes duda, tal vez, verdad? ¿Cómo será? O sea, viene Moisés, ay, es que Dios me dijo. ¿Será que Dios te habló? No estoy segura, pero ok, va a ser clarísimo, porque Dios, yo te voy a hablar a ti delante de todos, y todos van a saber que yo soy real y que yo te hablo de verdad. Entonces, eso era parte de lo que el Señor quería hacer manifiesto en ese momento, para que creyeran que Dios le hablaba. Y después de esto, de explicar que iba a venir en una nube espesa, Dios les dio unas instrucciones y les dijo, diles al pueblo que se preparen, porque este encuentro no va a ser mañana, sino va a ser en 3 días. Dice, santifícalos. ¿Y cuáles son las instrucciones de lo que ellos tienen que hacer? Santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el día 3. El día 3 es donde va a bajar. Porque al 3 día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, esto nos está hablando de que Dios no solo va a venir así nomás, sino que tiene que haber una preparación de la novia. Esto nos va a hablar de lo que ellos hicieron en el monte Sinaí, pero también nos va a hablar del plan de Dios, sobre todo el Mesías en su segunda venida, cuando Él venga ya a tomar como rey su trono. Va a haber una preparación. Y dice 1, 2, 3, ¿verdad? 1, 2, 3. O sea, 1 día, 2 días, al 3 día vendré. Y este mensaje de al 3 día es un mensaje profético que básicamente es como un patrón profético. Pasan muchas cosas al 3 día. Jesús murió. Al 3 día, ¿qué pasó? Resucitó. Jonás fue tragado por el pez grande. Al 3 día fue expulsado. O sea, también el 3 día, ¿qué otra cosa había pensado el 3 día? Ay, ahorita no. Jonás, Jesús resucitó. Hay muchos. El arca, dice, va 3 días adelante, el arca abriendo camino para la gente. Ahí viene atrás la gente. 3 días atrás, entonces va caminando, pero el arca va adelante 3 días. Bueno, hay muchas cosas que ustedes comiencen a anotar, solo anótenlo en su mente y van a comenzar a notar muchos patrones de 3 al 3 día. Pero quiero leer una profecía en especial porque tiene que ver con la venida del Señor. Y habla de su primera venida, pero también habla de su segunda venida. Dice en Oseas 6, 2, dice, nos dará vida después de 2 días. En el 3 día nos resucitará. O sea, eso es como un patrón muy importante de su muerte y resurrección, porque Él murió, nos da vida con su muerte y al 3 día nos resucitará. O sea, pero no solo se refiere a ese año, a ese momento en que Él murió y resucitó, sino está hablando de global del mundo, porque del plan de redención completo de su segunda venida. Porque sigamos leyendo y lo vamos a conectar, dice. Voy a volver a repetirlo. Dice, nos dará vida después de 2 días y en el 3 día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ok, viviremos delante, ya estamos viviendo delante de Él. No, todavía viene este proceso de la venida del Señor. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Eso viene, el Mesías viene. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aún esto, o sea, ¿y qué tiene que ver? La lluvia temprana, la lluvia tardía, hay un mensaje espiritual, profético. Por eso es la importancia de estudiar las fiestas. Las fiestas, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, semanas, trompetas, día de expiación y tabernáculos, todas estas están vinculadas con la lluvia y con las cosechas.
cuando aquí habla, nosotros diríamos la lluvia temprana y tardía, porque ese es el orden de nuestra mente, ¿verdad? La lluvia temprana es la primera y la lluvia tardía es la que mencionó después. ¿Sí o no hace lógica? Pero no, aquí está al revés, si se fijan. La primera mención es la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque está en referencia a las primeras fiestas que hablan de la primera venida de Jesús. Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Estas están vinculadas con las lluvias tardías en Israel. ¿Ok? Son las últimas lluvias de la cosecha. Después viene la época seca y viene la siguiente cosecha. Entonces, las últimas fiestas que hablan de la segunda venida del Señor, adivinen qué lluvia es. La lluvia temprana. Ok, aquí no hay nada de coincidencias, pero es un mensaje profético. Entonces, aquí está diciendo la venida del Señor. Vamos a conocerlo, procederemos en conocerlo, pero en el primero dice 2 días, nos dará vida 2 días y en el tercero resucitará. Ok, viene la venida del Señor y dice, y viviremos delante de Él. Está hablando de su segunda venida y de todo el plan de redención acá en esto, pero habla de 1, 2 y 3, de 3 días. Y en la Biblia, ok, aquí, ¿y qué tiene que ver esto con los miles de años que han pasado, verdad? Desde que Jesús vino, ok, tiene todo que ver, porque en la Biblia hay, tanto en 2 Pedro 3:8 como en el Salmo 94, habla de un concepto de, cuando la Biblia habla de días, nosotros podemos pensar en otra cosa, porque dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esto es lo que representa. Aquí estamos hablando de 3 días, pero pensemos 3000 años. ¿Hace cuánto vino Jesús? 2000 años. ¿Y desde cuándo está con ese conteo? Desde ¿en qué época de la vida de Jesús viene el conteo? Desde su, no, de nacimiento, o sea, ¿de cuándo nació Jesús? O sea, estamos hablando del calendario romano. Hace 2000 años, entonces cuando estamos diciendo cuándo fue el año 0, cuando ellos calculan que fue el nacimiento de Jesús, pero ¿sabemos realmente cuándo nació? ¿Qué fecha? No sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sí sabemos a ciencia cierta? ¿Cuándo murió? Entonces eso es lo que realmente marca en la Biblia. Entonces nosotros decimos, pues ya pasaron los 2000 años. Bueno, pues sí, puede ser, pero todavía no hemos llegado a los 2000 de la muerte, ¿verdad? Ya estamos cerca. Eso sí se los puedo decir, ya estamos cerca. Consideración, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? 2000 años, 2 días o 2000 años han pasado desde que Jesús vino a hacer su primera parte de la redención. ¿Y qué está haciendo? El novio, que es Él, se fue al cielo y dijo, iré a preparar morada para vosotros. Ok, ya se fue el novio a preparar su casa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cuando el Padre quiera me va a mandar, ok. ¿Y qué tiene que hacer la novia entre tanto? Preparar sus vestidos. Estos 2000 años ha servido para que la gente que va a conocerlo lo conozca y para que la gente que lo conozca se prepare sus vestidos. Y vamos a hablar de esto ahorita. ¿Qué significa esto de preparar el vestido? La novia, en la tradición de la boda, la novia, mientras que está esperando que el novio está haciendo la casa y va a venir por ella, tiene que limpiar su vestido. Y miren lo que dice Apocalipsis acerca de esto, de a la novia, a la esposa se le ha concedido, ¿qué dice? Dice, vienen las bodas del Cordero, las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. O sea, 2000 años para prepararse. Dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. ¿Y qué representa esto? O sea, sí, yo acepté la invitación y ¿cómo me preparo? Aquí dice que son las acciones justas de los santos porque soy apartada. ¿Y qué son las acciones justas? A veces nos perdemos como que es, no sé, especial, son unas acciones justas. Entonces nos imaginamos, vamos a ir a un orfanatorio, a llevar comida a los pobres, lo cual es parte, ¿verdad? No lo voy a quitar, pero nos enfocamos en eso. ¿Saben qué?
acción justa, es accionar en justicia. ¿Y cuál es la justicia según la Biblia? Obedecer sus mandamientos. Así es simple. O sea, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios quiere decir, hay un rey y el rey me dice qué es lo que tengo que hacer. Y su justicia es hacer lo que Él dice. Eso es tan simple como eso, es reconocer que Dios es rey y voy a hacer lo que Él dice. El problema con nosotros es que ni siquiera sabemos lo que Él dice. O sea, ahí nos hemos quedado. ¿Qué problema es ese? Porque no hemos leído el pacto, no sabemos. Solo nos dijeron, ¿te quieres casar con el novio? Sí, y a ver, firmo. Ay, no sé ni qué firmé, ¿qué había ahí? No, te tienes que preparar. ¿Cómo se prepara la novia? Con acciones justas. Tenemos que entender qué es la justicia de Dios y hacerla. Eso es parte de la invitación, ¿o no? Si diereis oído a mi voz y guardas mi pacto, entonces seréis especial tesoro. No es un derecho. No, la invitación a ser pueblo santo no es un derecho que tenemos. Es una responsabilidad que tenemos, ¿verdad? O sea, no es solo, la novia no solamente hay que pensar qué lindo es el novio conmigo, sino qué linda novia soy yo con él, ¿verdad? Es interactivo, ¿verdad? De dos vías. Y esto también, por supuesto, no podemos dejar de mencionar lo que Jesús dijo, porque eso es parte del proceso de preparación de la novia. En Efesios 5, 25, estos versículos se mencionan mucho en torno a cuando se da prédicas o lecciones, enseñanzas acerca de la relación entre esposo y esposa, y lo cual es magnífico porque es una aplicación, pero quiero que la pensemos como Pablo lo dijo. Pablo dijo, y esto lo digo de Cristo y la iglesia. O sea, veamos, o sea, ustedes saben cuál es esa dinámica entre esposo y esposa. Veamos cómo Cristo ha sido con su iglesia. Y dice, como Cristo amó, o sea, maridos, amamos a nuestra esposa, así como, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. A veces repetimos estas frases, pero ¿qué significa esto? Santificarla, apartarla, eres solo para mí, y purificar. Aquí es donde tenemos que poner, hacer anotación, porque cuando el Señor dijo a Moisés, al pueblo de Israel en el monte Sinaí, prepárense, parte de la preparación era laven sus vestidos. O sea, ¿qué significa eso? O sea, por supuesto, ellos lo lavaron físicamente, pero ¿qué significa en el sentido espiritual, la aplicación espiritual? Lavándola, purificándola por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra no es de Mateo en adelante, sino que es desde Génesis en adelante, o sea, es toda la Biblia. Y específicamente, si estamos hablando del pacto, estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá, que esa es la ley, ¿ok? Y ahí es donde nos perdemos, ¿verdad? Donde nos hemos perdido por años, y ese es un gran engaño. O sea, tenemos que llegar a ver qué es lo que Dios nos está diciendo, cuál es la invitación y qué es lo que tenemos que hacer. Porque esto está conectado con el monte Sinaí. Ahí fue donde Dios dio la ley, y vamos a llegar a eso, qué significa. Pero ¿cómo va a ser purificada? Lavamiento del agua con la palabra de Dios. Y sigamos leyendo, dice, ¿por qué estás lavándome? ¿Por qué estás lavándome? A fin de presentársela a sí mismo. O sea, hasta Él nos ayuda, ¿verdad? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, no como un y corriente, aunque nos toma como un y corrientes o no. Comenzamos muy comunes y corrientes, ¿verdad? Pero ese no es el propósito. O sea, tenemos que llegar nos va a limpiar y preparar para llegar a la altura digna del Rey. Dice, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Nos falta mucho para eso, ¿verdad? Pero mucho nos falta también porque ignoramos cuál es el orden de Dios. Mucho tiene que ver con eso. Entonces Dios nos está invitando, Él nos quiere limpiar con la palabra, nos va a lavar con su palabra,
Tenemos que disponernos, oír y guardar, obedecer. ¿Estamos? Estamos hasta ahora, ok. Todo esto del monte Sinaí, imagínense, pero también nos alcanza a nosotros, porque la invitación también es a otras generaciones. Quería mencionar brevemente lo del límite, porque el Señor dice, y se lo menciono porque hay una cosa profética muy interesante aquí. Dice, señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, o sea, hay límites en el monte Sinaí que dicen, de esta línea no pasen. Entonces dice, prohibido el paso. Dice, señalarás el término al pueblo diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá, porque ahí va a estar la presencia de Dios. Entonces si lo tocan y están no puros como deben estar, van a morir y Dios no quiere que mueran. Entonces cuídense, no se acerquen, solo Moisés se va a acercar y los ancianos. Entonces les dice, no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Eso se lo mencioné la vez pasada cuando estamos hablando. Y sea animal o sea hombre, no vivirá. Y había estos que descubrieron el verdadero monte Sinaí, descubrieron cabalmente estos como rotulitos en las rocas, que eran unas pinturas de unos arqueros. O sea, no se acerquen porque van a ser asaeteados o van a morir en el proceso. No se acerquen. Entonces era como el rótulo, no pase de este límite. Okay. Pero miren lo que dice, por esto lo quiero mencionar. Dice, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. O sea que va a haber un momento en que sí se va a poder subir. Y dice, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Aquí hay un mensaje profético. El mensaje es cuando suene largamente la bocina. Okay. La traducción, otra vez, y de verdad no culpamos a los pobres traductores, qué difícil, pero la bocina es el shofar. Y cuando dice suene largamente, es un sonido específico del shofar, porque hay diferentes sonidos, un largo, un corto, de alarma, uno de tu. O sea, hay diferentes sonidos que no estamos muy familiarizados, pero hay mensajes en los diferentes sonidos del shofar, pero se está hablando específicamente de uno. ¿Y cuál es este sonido especialmente largo, verdad? En hebreo tiene un nombre que dice, dice suene largamente la bocina. En hebreo solo es una pequeña palabrita. Imagínense todo lo que se tardaron en decir Yovel. Es el sonido de Yovel. Yovel, traducido como la palabra, es jubileo. Es el sonido del jubileo. Cuando suene el sonido del jubileo, cuando el shofar suene el jubileo, van a venir, van a poder llegar a subir al monte. Y esto no ha pasado todavía. O sea, hay un mensaje oculto acá. Es un mensaje profético. En Levítico 25 habla del jubileo. Y en esta mención del jubileo habla, imagínense esto, el patrón. Dice, estarán pendientes guardarán 7 semanas de años. O sea, cuando ustedes lean 7 semanas de años es un año sabático. O sea, son 7 años, el 7º se reposa la tierra. Esos son semana de años, son 7 años. Okay, entonces está diciendo, van a guardar 7 de estas semanas de años. Entonces 7 por 7, 49 años. Entonces él dice, aquí la Biblia dice en Levítico 25, cuando ya se van a contar 7 por 7, 49. Ok, solo un paréntesis. ¿No les suena esto algo familiar? 7 por 7, 49. ¿No acabamos de hablar de eso? 7 por 7, 49. ¿Ah? El conteo del Homer, que va desde primicias hasta Pentecostés. Estamos hablando de esto. Entonces vemos el patrón de días, el patrón de años en el mismo contexto. Qué interesante, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar en el año 50? Aquí dice, entonces, cuando venga el año de jubileo, ahí se toca este sonido, el sonido de Yovel. Dice, entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero, el shofar, el 10º día. Entonces allá ya dicen qué fecha específica, porque de ese año 50 va a haber un día específico que se va a tocar. ¿Y cuál es? El 10º día del 7º mes,
¿Y qué es ese día? El día de expiación. ¿Qué habla el día de expiación proféticamente? De la segunda venida del Señor. Es el día de Jehová, el día del Señor, el día en que quien se arrepintió, quien no se arrepintió, no se arrepintió. Quien se arrepintió va a ser perdonado, quien no se arrepintió, ya se acabó el momento. Ya viene Jesús, viene a reinar, a juzgar y a reinar. Ok, es el mero día. Ok, el día cero. Ok, ese es el día de expiación proféticamente. Y en ese día es que se va a hacer esto. Dice, tocaréis el cuerno por toda la tierra, será jubileo para vosotros. ¿Y qué significa esto de jubileo? Va a venir, los que eran esclavos serán libres. Si yo había tenido que vender mi tierra, me va a ser devuelta la tierra. Todo va a ser restaurado en esa. Está hablando de la restauración completa. Ese es el mensaje de jubileo. De estos patrones de cada 50 años, están hablando de un mensaje. Así como las fiestas, cada año hablan de algo, este jubileo de años está hablando de la restauración completa de todas las cosas. De ese día en que todo va a ser restaurado. ¡Qué belleza! ¿Verdad? Entonces, esto es lo que está... Esto es lo que está explicado en no crucen el límite, y cuando suene el sonido de llover, van a poder cruzar. Entonces, ¿cuándo vamos a poder cruzar la presencia de Dios? Hasta que venga el Señor Jesús y se cumpla en esa segunda venida. Eso es lo que básicamente está diciendo. Ese es el sonido, ese es el mensaje profético de este versículo. ¿Qué cosas ocultas? Hay tesoros ocultos acá en esta descripción de Éxodo 19:20. Ok, entonces, ¿qué pasó en la historia? Regresemos al monte Sinaí. Entonces dijo, en 2 días se santificarán y se limpiarán, lavarán sus vestidos, se van a preparar. Al tercer día, ¿qué va a suceder? Al tercer día, y eran el día 50 de la salida de Egipto, ¿qué va a pasar? Y quiero que leamos palabra por palabra cómo lo describe, porque yo no lo puedo, las palabras se quedan cortas de cómo lo describe acá, y tenemos que imaginárnoslo. Imagínense qué fue lo que sucedió ese día. Dice, Éxodo 19, el 16 en adelante, dice, aconteció al tercer día, cuando, después de los 2 días de preparación, el tercero, que era el 50 día de haber salido, dice, cuando vino la mañana, y era en la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nubes sobre el monte. Estaba bajando, el cielo se abrió y venía la presencia de Dios sobre este monte. Imagínense tal cosa. Yo creo que no lo podemos imaginar, pero tratemos, ¿verdad? Truenos, relámpagos. ¿Y qué sentimos cuando ven truenos y relámpagos? Da miedo. Ahí. Y no paraba eso, y la nube negra bajando. En un día de seguro, como estaban en el desierto, seguramente era despejado. Y de repente ya no fue despejado, estaba cubierta ese monte. Dice, y no solo era esta presencia, la nube negra, sino sonido de bocina muy fuerte, un shofar, shofar angelical, no era que el pueblo estuviera tocando, del cielo sonaba el shofar. Dice, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Aquí que tú no se acerquen. Yo creo que no querían acercarse. De hecho, describe la Biblia que se mantuvieron lejos porque les daba miedo. Y miren lo que sigue diciendo. Dice, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Vengan. Y todos, ¡ah! Y se detuvieron al pie del monte. No pasen del límite. Todo el monte Sinaí humeaba. El monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Imagínense que hasta las piedras se estaban quemando. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Truenos, relámpago, terremoto, ¿qué más querían? Imagínense qué tremenda esa experiencia. Es el choque del cielo con la tierra en ese momento. Y dice, el sonido de la bocina, el shofar, iba aumentando en extremo. O sea que comenzaba y recio, que autoparlantes, micrófonos, nada de eso. O sea, del cielo venía ese sonido tremendo. Y mientras Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El pueblo con sus propios oídos oyó la voz de Dios. Moisés ya estaba acostumbrado, pero el pueblo estaba, ¡wow!
wow, ¿qué es esto? La voz audible de Dios, la oyó todo el pueblo. Aquí hablan los judíos que están las letras ahí flotando, era así espectacular todo esto. Dice, respondía con voz tronante, dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Ahí se quedó, la nube se quedó en la cumbre. Bueno, ¿y qué fue esto? O sea, esto fue solo la entrada, el espectáculo de entrada de lo que va a venir. Ok, ahorita va a hablar Dios y le va a hablar al pueblo directamente. ¿Qué fue lo que le habló? Porque aquí él dijo, aquí va a haber esta conexión del cielo y la tierra. Imagínense qué novio más temible, ¿verdad? Uy, de verdad, tú eres el novio, qué miedo, ¿verdad? Pero el pueblo había dicho, sí queremos, ¿verdad? ¿Y cuáles son las condiciones del pacto? Aquí viene la invitación que les hice, estas son las condiciones, vamos a leerlas. Y vino las palabras, ¿verdad? Y aquí, por supuesto, sabemos que son los 10 mandamientos que el Señor habló, pero vamos a leer un versículo donde dice esa palabra, los 10 mandamientos, pero en hebreo no dice así, sino que dice, en hebreo dice Aseret Hadevarim, y esto quiere decir literalmente las 10 palabras, o sea, uno dice 10 mandamientos, y en cierta forma son mandamientos, ¿verdad? Pero es más los 10 enunciamientos o las 10 palabras que el Señor dijo, las 10 frases, porque estas frases, ahorita vamos a leer, que es el resumen de la ley. Él comenzó como cuando ustedes compran un libro, lo abren, lo primero que dicen, ¿de qué se trata? ¿Y qué ven? El índice, capítulo 1, 2, más o menos de qué y el título más o menos resume lo que se va a tratar. Entonces, sí se trata de esto, aquello. O sea, uno ve el índice para ver cuál es el contenido del libro. Pues algo así son los 10 mandamientos, es el índice de la ley. Y cada uno de los 10 mandamientos va a ser como el título de una colección de leyes que está relacionada con ese tema. No sé si lo habían visto así, pero es muy importante verlo así para entender de qué se trata el resto de la ley, que uno no lo conecta. En Deuteronomio 10:4 se traduce específicamente los 10 mandamientos y en hebreo dice Aseret Hadevarim, dice las 10 palabras. Y dice en Deuteronomio 10, escribió en las tablas los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y eso no fue ese día, sino fue posterior cuando él escribió. Pero solo se lo estoy leyendo como por referencia de los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? Lo que quiero, lo vamos a leer, pero lo que quiero explicar, porque eso es parte, tal vez no todos lo saben, es que los 10 mandamientos están en 2 tablas y las tablas están escritas de los 2 lados. Básicamente es el testimonio, es como 2 copias escritas enfrente y atrás, ¿okay? Cada una. Entonces, en un lado están 5 mandamientos y en el otro lado están otros 5 mandamientos. Están como separados y hay una razón de esta separación, porque cuando uno los pone sin lista de 5 y 5, nos vamos a dar cuenta que los primeros 5 hablan de la relación del hombre con Dios y los otros 5 hablan de la relación del hombre con el hombre, o sea, el hombre con su prójimo. Esa es básicamente la división básica de los 10 mandamientos. Ahora leamos, o sea, ¿cuál es esta relación del hombre con Dios? Es Jehová. Primero por eso les digo, no es como mandamiento, sino el primero es Jehová es tu Dios. O sea, básicamente reconoce que Jehová es tu Dios. Eso es el primer enunciamiento, la primera palabra. La otra es no tengas otros dioses. La tercera es no uses el nombre de Dios en vano. Y después dice guarda el día de reposo, el Shabbat. Y después honra a padres. Ok, pero un momentito, ¿no habías dicho tú que con el prójimo? Sí, este es el mandamiento de transición, se podría decir, porque cuando uno es niño, los papás son Dios. O sea, ellos son la autoridad. Entonces hay una transición hasta que ya llegan a la adolescencia. Entonces, estos eran mi
autoridad, pero ya como que se ponen debajo de la autoridad de Dios. Entonces es la transición. Entonces los padres son una figura de Dios y después ya se vuelven el prójimo, ¿verdad? Entonces este es el quinto, es transicional entre relación hombre con Dios y hombre con el prójimo. Entonces estos son los primeros 5 y los otros son no asesinar, no es no matar, ¿ok? Un soldado puede matar a un enemigo. Es no asesinar, que es diferente, no cometer adulterio, clarísimo, no robar, no testificar en falso y no desear lo ajeno. Esto es básico, no codiciarás, ¿verdad? No desear lo ajeno. Uno lee estos 10, es clarísimo, o sea, básicamente, es de verdad la base de la convivencia con Dios y la base de la convivencia con el prójimo. Nadie puede, de verdad, como, ¿qué ley hay en contra de esto? La más problemática, yo creo que casi que todos aceptan, los cristianos y todos aceptan todo, pero hay una que es problemática, ¿verdad? Problemática por las doctrinas de los hombres, ¿verdad? Porque Dios dijo clarísimo acá, ¿verdad? ¿Cuál es? Yo creo que ni siquiera tengo que... Exacto. No, esa no. Ok, los 10 mandamientos sí, pero esa no. Okay, ¿cómo así? O sea, nosotros vamos a escoger qué sí y qué no. Esa ha sido como que, parece como que la piedra de tropiezo de todo. Porque los hombres no han comprendido qué es eso, ¿verdad? Y en eso de guardar el Shabbat vienen las fiestas, por eso la gente le tiene tanto rechazo, o sea, pero si estamos viendo el significado de las fiestas y del día de reposo, yo de verdad les digo, o sea, ¿qué tiene de malo reposar? O sea, ¿quién se puede oponer ay, descansa? ¿Tiene lógica eso? O sea, ¿por qué alguien va a rechazar eso? O sea, de verdad es, mira, ve a trabajar. Pero ¿por qué tengo que ir a trabajar? Todavía es lógico que no quiere, pero descansa. O sea, ¿qué tiene ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. De malo, ¿qué tiene de malo eso? O sea, yo creo que todos deberían de estar felices. Ay, qué bueno, de verdad, me están diciendo que descanse. Qué rebeldía del hombre humano, del corazón humano, de no aceptar las cosas, ¿verdad? Pero esto ha sido, bueno, solo se los dejo así, o sea, analicen cuál es el rechazo de esto, pero está en los 10 mandamientos, ¿ok? Y veamos, aquí quiero tomarme un segundito para mencionar algo que Jesús dijo, porque... O sea, mucha gente dice, es que él vino a enseñar otras leyes. No, él vino a decir lo mismo. Es más, un escriba y le preguntó, bueno, ¿cuál es el primer mandamiento? Y casi era como un examen que le estaban haciendo a Jesús. Bueno, de verdad, tú eres rabino, tú sabes la ley. Sí, ¿verdad? Y entonces le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Porque lo estaban probando. Jesús, ¿a qué se oponía? Ustedes analicen bien los evangelios. Él se oponía a las tradiciones de los hombres, porque esos son hechizas. ¿Se recuerdan ese cerco que hablamos de que está hechizo por los hombres? Son leyes hechas por los hombres. Esas son las que Jesús decía, esos no son de Dios. Alguien se los inventó. Cada quien hace lo que quiera con su vida, pero Dios no me dijo que tenía que hacer esto o lo otro. ¿Okay? Entonces los escribas y los fariseos lo probaban mucho en este tema. Entonces le decían, bueno, y tú, a ver, ¿cuál es el mandamiento? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús, ese examen está muy fácil, es de kinder, ¿verdad? Y Jesús les dijo, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y él estaba citando Deuteronomio, o sea, es la versión de los 10 mandamientos, Éxodo 20, pero en Deuteronomio. Y viene con esta introducción: oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, ¿qué implica amar a Dios? Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Okay, es bien básico. ¿Qué es amar a Dios? Es cumplir las leyes de relación del hombre con Dios. Ok. Bien, la primera respuesta, ok, bien, amarás al Señor, es obedecer al Señor, ok, los primeros 5, ok, y después, Jesús dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces si vemos, amar es, o sea, Jesús dijo,
si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos y amar al prójimo es obedecer los mandamientos del lado del prójimo. O sea, no, si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, no voy a codiciar, no voy a cometer adulterio. O sea, todo es eso. Entonces, el Señor lo que aquí estaba haciendo es el resumen de la ley. ¿Cómo se resume la ley? Amar a Dios, amar al prójimo. Básicamente dijo los 10 mandamientos. Es en el resumen, lo dijo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. O sea, Jesús no vino a decir nada nuevo. Es más, hay un mandamiento en Levítico que dice amad al prójimo, como a ti mismo. Eso ni siquiera fue algo nuevo. Okay, pero aquí Jesús estaba haciendo el resumen de la ley. ¿Cómo se resume la ley? Amar a Dios, amar al prójimo. Los 10 mandamientos. Es como si podíamos resumir los 10 mandamientos en 2. Así es amar a Dios y todo lo que esto implica, amar al prójimo y todo lo que esto implica. Ahí está cubierto todas las bases. Okay. Entonces, esto fue lo que el Señor dio en el monte Sinaí. Y Él comenzó con estas 10 palabras y solo debo decir algo. Esto lo vamos a ampliar en la próxima clase, porque no podíamos cubrir tanto y quiero verlo en detalle, esto que va a pasar, la reacción del pueblo hacia esta experiencia en el monte Sinaí. Es muy importante verlo en detalle. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Solo me voy a adelantar un poquito, porque comenzó a decir los 10 mandamientos y esto era solo la introducción de la ley. Y uno se queda como que esa fue toda la ley. No, esa es la introducción, ese es el resumen de toda la ley. Y el Señor iba a seguir adelante. Bueno, entonces les voy a seguir diciendo las leyes. O sea, vamos a leer el índice del libro y después vamos a ir capítulo por capítulo. El pueblo ya no aguantaba, porque estaban estos truenos, relámpagos, la presencia, el terremoto tan fuerte, ya no podían. Y le dijeron a Moisés, hey, pausa, un receso, dijeron, ¿verdad? No aguantamos, le dijeron a Moisés, no aguantamos más, pon pausa. Y lo que ellos pidieron es, por favor, tú ve con el Señor, solo tú, ve a oír, como tú estás acostumbrado, evidentemente tú no estás temblando, ¿verdad? Nosotros estamos temblando, no aguantamos esta presencia, que vaya Moisés, oiga, y nos regresa y nos dice, y nosotros vamos a decir, aceptamos o no aceptamos. ¿Ok? Pero ya no aguantamos. Y eso fue pausa, un receso, pero los 10 mandamientos que era solo la introducción o el índice, ¿ok? Entonces, aquí nos vamos a poner como el anuncio de la siguiente clase, porque lo vamos a ver en la próxima clase, pero solo quiero cerrar este tema, cerrarla con otro comentario que va conectado con el día de la fiesta de semanas, Pentecostés, Shavuot. Hay una tradición judía que vincula la fiesta de Shavuot con Ruth. Y hay una tradición de que se lee este libro de Ruth cuando celebran Shavuot. Entonces leen el libro de Ruth, que son pocos capítulos. ¿Qué tiene que ver Ruth, ¿verdad?, con Shavuot? Bueno, lo más simple es esto, es que hay 2 razones básicamente. Una es que el libro de Ruth se lleva a cabo, o sea, el drama de Ruth es en torno a la cosecha del trigo. ¿Y cuándo es la cosecha del trigo? Es en la fiesta de semanas. ¿Okay? Justamente en Pentecostés es la cosecha del trigo. Entonces, pues la historia de Ruth es en la cosecha de trigo, entonces leamos Ruth durante la cosecha de trigo. ¿Okay? Así es simple, pero también hay otra razón, que es Ruth fue bisabuela de un rey de Israel. ¿Quién? David. Okay. David, según la tradición, nació el día de Shavuot y murió el día de Shavuot. Es la tradición. Okay. Entonces también ese día, hoy nació David y hoy murió David, entonces también se tiene eso presente y va vinculado con Ruth, que era su bisabuela, okay, de ahí, del linaje de Ruth y Boaz vino David. Entonces, otra razón por la que se lee Ruth. Pero yo encontré una tercera razón, ¿verdad? Y viene vinculada con este patrón que hemos visto que el Señor nos ha estado llevando de la decisión. Y
el libro de Ruth comienza con una decisión que ella tomó. Ella era una moabita. Los moabitas, por de dónde vienen, no vamos a entrar en los detalles, pero vienen de algo torcido, ¿verdad? De Lot. Entonces Dios dijo, no van a ser incluidos en la congregación de Israel hasta, creo que es la 10ª generación. Ruth no había llegado a la 10ª, ¿ok? Pero el punto es que, o sea, era un pueblo que no era aceptado como parte del pueblo de Dios por su trasfondo. Estaba muy manchado. Entonces, no van a ser aceptados en la congregación. Y así estaba Ruth, ¿verdad? Pero Ruth era moabita, pero resulta que esta familia judía de Belén llegaron a vivir a Moab y eran Noemí, su esposo, y eran adultos casados, pero traían a 2 jóvenes, ¿verdad? Tal vez llegaron jovencitos y fueron creciendo, ya querían casarse, formar su familia, entonces se casaron con según la tradición, unas princesas de Moab, ¿verdad? Entonces, ahí estaban casadas con moabitas. El problema es que el esposo de Noemí se murió, los hijos de Noemí se murieron, se quedó sola Noemí, y las nueras, y ¿qué vamos a hacer? Noemí dijo, me regreso a mi tierra, y ustedes rehagan su vida, se vuelvan a casar, yo no sé, regresense con sus papás, lo que ustedes quieran, pero yo me tengo que ir a mi casa, o sea, aquí no puedo estar. Y decidió regresarse a Belén. ¿Cuándo? En la época de la cosecha de trigo, ¿verdad? Y se estaba despidiendo de las nueras, y Ruth dijo, yo no puedo dejarte ir, yo me voy contigo. Y miren lo que ella dijo, Ruth. Dijo, a donde quieras que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y esta historia de Ruth, la figura de Ruth, es el clásico ejemplo de alguien que no era parte de la congregación, pero que quiere ser parte de la congregación. Y ella dijo, yo vengo de una tradición moabita con sus dioses y todas sus costumbres, pero yo dejo todo para seguirte a ti, Noemí, pero sobre todo para seguir a Dios. Tu Dios será mi Dios y todo lo que Él diga, yo lo haré. Entonces, esa conversión de ella sí fue aceptada porque ella dejó todo por seguir a Dios. Entonces ella va a convertirse no solo parte de Israel, sino parte del linaje del Mesías y de los reyes. Entonces esto, yo dije, lo voy a comentar porque este es un ejemplo de, pues es que no soy judía, no importa, lo que estamos leyendo de la invitación en el monte Sinaí también es hecho a nosotros si nosotros lo queremos. Es de nuestras generaciones, no son generaciones entre el pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Está lanzada esta invitación y nosotros como Ruth podemos decir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. La invitación fue lanzada y yo voy a decir si acepto o no, pero hay condiciones, ¿verdad? Y eso es lo que cabalmente lo que leímos el día de hoy. Entonces no es una situación de una decisión de salvación, pero sí es una invitación y decisión de santificación, apartados para. ¿Estamos dispuestos a eso? La invitación está hecha y nosotros tenemos esta oportunidad, la fiesta de semanas que ya viene, para decir, aceptamos o no. Sí, yo la acepté, Ana. Ratifiquemos el pacto. ¿Okay? Si ya lo hicieron, lo confirman. Y con sus hijos, tal vez, sí, desde niños, bueno, va a llegar un día en que sus hijos les va a hacer clic. Es cierto, sí, hemos repetido, pero como lorito, pero ahorita no, ahorita ya tengo conciencia, yo quiero hacer este pacto. Entonces, lo que ustedes están repasando no solo es como algo histórico, sino que es algo hasta profético para sus hijos, y hemos visto que hay mensajes proféticos también de la segunda venida del Señor metidos en toda esta historia del monte Sinaí. Entonces, lamento decirles que no vamos a terminar el tema, sino que vamos a seguir porque quiero tocar ciertos detalles de esta reacción del pueblo a este encuentro, que ya lo comenzamos a comentar, que dijeron, no, mejor tú ve a oírlo, ¿verdad? Eso va a tener su parte buena y su parte mala, pero quiero que lo analicemos en la próxima clase. Entonces nos quedamos acá.